Buen día para todos. Bueno, hasta ahora, como para hacer un recuento de lo que vimos la clase pasada, pues hicimos algunas definiciones, ¿verdad? De lo que era estacionariedad estricta, estacionariedad débil, ¿no? Y hablamos de la importancia de que las series con las que vamos a trabajar o las variables con las que se va a trabajar sean variables estacionarias, ¿verdad? Y determinamos como algunas formas de determinar esa estacionariedad, ¿cierto? Una eran como las formas gráficas a través de las gráficas lineales de cada una de las series con respecto al tiempo y a través de algo llamado el correlograma, ¿cierto? Que está compuesto por la autocorrelación parcial y por la autocorrelación, que ya también la vimos. Y también hablamos un poco de los métodos formales, ¿cierto? A través de las pruebas de raíz unitarias, tales como la Dickey-Fuller, la Dickey-Fuller aumentada, la Phillips y Perron, y determinamos un poco el tema de la estacionariedad a partir de estos dos elementos, ¿de acuerdo? Una vez uno determinaba si la serie era estacionaria, lo cual es un requisito para poder trabajar con modelos autorregresivos o modelos de medias móviles o lo que es modelos ARMA como tal, pues lo que hacíamos era determinar qué tipo de modelo se iba a estimar, ¿de acuerdo? El orden del modelo. Si era un modelo autorregresivo, un modelo AR, si era un modelo de medias móviles, un modelo MA. Y entonces hablábamos de los dos gráficos que se utilizaban normalmente para definir qué tipo de modelo era, ¿no? Entonces hablábamos que para el proceso de promedios móviles, que es el MA, normalmente para definir su orden pues usaba la función de autocorrelación, y que para el proceso AR pues usábamos la función de autocorrelación parcial, y que para los procesos ARMA era un poco más complicado, ¿de acuerdo? Porque a veces correspondía mirar los dos gráficos, pero de una u otra forma llegamos a la conclusión de que los gráficos no dejan de ser un elemento subjetivo a la hora de determinar qué tipo de modelo estimar. Entonces es por eso que aparecían algo llamado los criterios de información, los cuales pues se convierten en una herramienta, en un instrumento un poco más válido, un poco más objetivo. Igual, como vamos a ver ahora, siempre tiene un grado de subjetividad, pero es un poco más objetivo a la hora de definir qué tipo de modelo se quiere implementar. De una u otra forma, estos modelos son modelos como de ensayo y error, ¿de acuerdo? Pruebe a ver qué modelo es el que mejor cree que se ajusta a lo que usted quiere estimar, determine si es el mejor modelo, si no es, estime otro y compárelos. Entonces estos criterios de información pues los usamos para determinar qué tipo de modelo escoger. Entonces, bueno, aquí hablamos de la función de autocorrelación, de la función de autocorrelación parcial, cómo se aplicaba a cada uno de los modelos, a un AR, a un MA, ¿verdad? Entonces, cuando ya llegamos a los criterios de información, pues acá alcanzamos a ver esto, ¿cierto? Alcanzamos a hablar de que los criterios de información sirven para elegir el número de rezagos o el número de orden de un modelo. ¿Listo? Entonces vamos a suponer de nuevo que tenemos un modelo con K parámetros. Vamos a suponer que queremos estimar un modelo AR2, ¿cierto? Y que ese modelo con una constante y un estimador de varianza, pues el tamaño de la muestra, T es el tamaño de la muestra, sigma cuadrado de R es el error promedio, es el promedio de los errores al cuadrado. Entonces, una buena forma de elegir un modelo son usando los criterios. Otra buena forma es usando el R cuadrado, pero ojo, el R cuadrado ajustado, ¿de acuerdo? ¿Por qué ajustado? Porque él me lo ajusta a los grados de libertad, me lo ajusta al número de parámetros. El R cuadrado normalmente, como lo conocemos, no es un buen instrumento para elegir un modelo. Sin embargo, en series y en muchas aplicaciones realmente es mucho más recomendado usar estos criterios de información que ya vimos la vez pasada, ¿no? Entonces, hablábamos de que por un lado teníamos el criterio de información arcaico, ¿cierto? Que básicamente se estimaba con esta función, esto que es una función dada, en donde K de nuevo es el número de parámetros y T es el tamaño de la muestra, y ese sigma cuadrado de R pues es el promedio de los errores al cuadrado, ¿no?
Y que también teníamos el criterio de información bayesiano o el criterio Schwartz, el cual se estimaba con esta forma como tal, ¿de acuerdo? Entonces, que la diferencia entre estos dos modelos va a ser que el criterio de Schwartz va a usar el logaritmo de la muestra en lugar de k, que es el número de parámetros. ¿Listo? Entonces digamos que la diferencia entre estos dos modelos, entre el arcaic y el bayesiano, esta diferencia se presenta en cómo ponderan la suma de los residuos al cuadrado, ¿no? En cómo ponderan la suma de los residuos al cuadrado, ¿no? ¿Cómo ponderan esto? ¿De acuerdo? Y la cantidad de parámetros, ¿listo? Y la cantidad de parámetros que utilizan. Siempre, como lo dijimos la vez pasada, el criterio de arcaic va a ser mayor o igual que el criterio bayesiano. Siempre va a ser mayor o igual. ¿Cuándo va a ser mayor o igual? Pues si t es muy grande, el logaritmo natural de t, que me lo tiene en cuenta el bayesiano, será mayor que 2, ¿no? Será mayor que 2, que es lo que está teniendo aquí en cuenta esto. O que k2, ¿no? Y por eso es mayor. En ese sentido, siempre el criterio arcaic va a seleccionar más parámetros que el criterio big o el criterio bayesiano. Pero ojo, no caigan en el error quizás de comparar estos dos criterios. La verdad es que estos dos criterios no son comparables. Yo no puedo decir como mi modelo AR1 o como en mi modelo AR1 el criterio arcaic es mayor que el criterio big, entonces escojo el que tenga menor criterio big con respecto a el arcaic. No, esos dos no se pueden comparar. ¿Por qué? Porque se están estimando de forma diferente, ¿cierto? Lo que yo puedo hacer es en diferentes modelos, ¿cierto? Como lo vamos a ver ahora, en diferentes modelos comparar el arcaic o comparar el Schwartz o el big, ¿cierto? Y ahí sí escoger, pero con base en el mismo criterio para todos los modelos. Yo no puedo mezclar los criterios de los modelos, ¿listo? Entonces, si utilizamos el arcaic para elegir un modelo, si decimos, no, es que a mí me gusta más el arcaic para estimar un modelo. Entonces, si utilizamos el arcaic para estimar un modelo, vamos a terminar con un modelo que tenga mucho más parámetros que si utilizáramos el big. ¿Por qué? Como ya lo dijimos, ¿cierto? En la forma como se estima tanto el arcaic como el big, pues el arcaic suele ser más conservador, por lo tanto él tiende a elegir más parámetros, mientras que el big tiende a ser más parsimonioso, es decir, tiende a valorar mucho más tener menos parámetros, ¿cierto? Y por eso el big va a tratar de estimar modelos con menos parámetros. Es decir, siempre que yo compare big de diferentes modelos, él va a tener un mayor valor mientras más pequeño sea el número de rezagos, mientras que siempre que estime con arcaic, no necesariamente el que tenga menos rezagos es el más pequeño, ¿listo? Va a presentar su valor de arcaic más pequeño, ¿de acuerdo? No necesariamente. Y si la pregunta es, bueno, ¿y cuál de los dos elegir? Y pues es que no hay un criterio. De nuevo, depende de qué. Depende de lo que usted quiera. Entonces, si lo que usted quiere es, o si su consigna es, no, es que yo soy un poco cuidadoso con los parámetros y prefiero no agregar muchos parámetros a mi modelo, si usted le da mucha importancia a la parsimonia, la cual es importante, ¿cierto? Pues entonces use el criterio bayesiano, ¿de acuerdo? Pero si usted es de lo que dice, no, quiero capturar todos los efectos, quiero capturar todas las variables, todos los rezagos que me están afectando a mi valor presente, entonces por ahí le conviene más usar un Schwartz que va a incorporar mucho más parámetros o mucho más variables de lo que va a incorporar el big. Digamos que la idea es estimar diferentes combinaciones de modelos, tanto AR
como ma, como arima. Digamos que uno puede usar como el método gráfico para darle una primera idea, de decir, bueno, esto está entre, por ejemplo, entre un orden o dos orden. Ahora, que sea un ma, que sea un arma o que sea un ari, perdón, que sea un ma o un arma, pues ya lo voy a determinar con estos modelos. De nuevo, la idea de todos estos modelos es ensaye y pruebe. Ensayo un ar, miro el Akaike o el bayesiano. Ensayo un ar 1, ensayo un AR 2, miro el Akaike y el bayesiano, comparo cuál es menor, escojo el que tenga el menor, ¿de acuerdo? Porque la idea es minimizar, ¿no? Minimizar, ¿qué es? Yo voy a escoger el modelo que tenga el criterio más pequeño posible, ¿de acuerdo? Ese va a ser mi mejor modelo. Ahora, estimo un MA1 con el mismo modelo y estimo un MA2 y comparo entre todos estos modelos, estimo un ARMA 1.1, un ARMA 2.2 y comparo entre todos estos modelos cuál de ellos tiene el menor criterio, ¿listo? Y escojo, ¿de acuerdo? Y escojo el que tenga el menor criterio. Entonces, con la variable que estábamos trabajando la vez pasada, ¿cierto? Que era la de inflación, pues creo que alcanzamos a estimar algunos modelos. Entonces yo aquí les he estimado un AR1, un AR2, un MA1, un MA2 y un ARMA 1.1, ¿de acuerdo? Todos tenían 119 datos. Digamos que lo que nos importa es esto. Estos pues son los grados de libertad, ¿no? O más que los grados de libertad es el número de parámetros. Entonces el AR1 va a tener la constante, el rezago número 1, por así decirlo, y la varianza, ¿no? 1, 2, 3. El AR2 va a tener 4 porque va a tener la constante, la varianza y los dos rezagos porque es un AR2. Entonces uno dice, bueno, si yo estimo TRM por AR1, AR2, MA1, MA2, ARMA 1.1, ¿cierto? Voy a tener estos criterios de Akaike. ¿De acuerdo? Entonces, un AR1, el criterio me va a dar menos 10,82207. Si yo tuviera que comparar entre esos dos modelos, AR1 y AR2, ¿cuál escogerían? ¿AR1 o AR2? Escogería el AR2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este número es más pequeño, ¿no? Como es negativo, entonces se hace más chiquito, ¿no? Menos 1082,62 es más pequeño que menos 1082,207, ¿no? Si fuera con el criterio, si usara el criterio de Akaike, si usara el criterio bayesiano, entre, de nuevo, AR1 y AR2, ¿cuál escogería? El AR1, ¿cierto? Porque me da 10,73,86, es más chiquito que 10,7150. Fíjense que ahí nomás se ve como que, como mientras el Akaike elegiría el AR2 con dos rezagos, ¿cierto? Quiere decir que el valor presente de Y sub t está siendo explicado por dos rezagos del AR. Bayesiano me elige solamente el AR1 que es con un rezago. Entonces, al comparar o al elegir entre estos modelos, yo tengo que mirar entre todos los Akaike cuál es el que menor sea. Entonces, entre todos los Akaike, el que menor criterio me va a mostrar es el ARMA 1.1, ¿no? El cual me va a dar 10,83519, ¿no? Ese es el más chiquito de todos. ¿Qué quiere decir eso? Que Y sub t va a estar en función de Y sub t a la menos 1, ahí sería el componente AR, de epsilon t a la menos 1 o ET a la menos 1, ahí está el componente MA, ¿no? En el caso de que yo escogiera el criterio bayesiano, fíjese que el modelo que me minimiza el valor del criterio, pues es el modelo AR1, ¿no? En ese caso, escogería el AR1. De nuevo, ¿de qué va a depender? De lo que yo pretenda, ¿cierto? Si yo soy conservador en los parámetros, escojo Vic. Si yo quiero capturar como el efecto total, escojo Aike, ¿no? O el Akaike. ¿Cuál es la idea? Pues que usted justifique cuál escoge y por qué. ¿Listo? En general, sin que esto sea como lo que los sesgue a seleccionar el uno o el otro. Pero en algunas ocasiones o en algunos escenarios es preferido el criterio Vic
o el criterio bayesiano al criterio Akaike. ¿Listo? Ahora, fíjense que eso ha sido como una secuencia, ¿no? Primero determinamos si la serie era estacionaria, probamos si la serie era estacionaria, luego determinamos qué tipo de modelo era, ¿no? Qué tipo de o qué orden tiene, ¿cierto? Y ahora llegamos a lo más importante, se puede decir, de la serie de tiempo, ¿no? ¿Cuál es el propósito principal de la serie de tiempo? Predecir, ¿no? Predecir. Para predecir, normalmente la teoría tradicional le exige a uno que tenga en cuenta básicamente dos cosas, ¿sí? Uno, el modelo econométrico sea una buena representación del modelo económico o de la realidad económica. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso? ¿Qué creen que signifique eso? Pues que mi modelo a estimar, mi modelo econométrico, ¿cierto? Todas las variables que yo incorpore en mi modelo, pues me represente de forma adecuada la realidad económica. No sé, se me ocurre algo, por ejemplo, uno puede decir, bueno, vamos a tratar de pronosticar la inflación en este escenario de pandemia. El tema es que es un escenario nuevo, entonces cuando yo voy a pronosticar la inflación tengo un plus o tengo un efecto inobservable adicional que no lo tenía antes, que es el efecto de la pandemia. La cosa es, mi modelo econométrico o en mi modelo econométrico yo no puedo incluir el tema de la pandemia porque no sé cómo se ha comportado porque no ha pasado antes. O tendría que agregar alguna variable de AMI que me permitiera controlarlo, ¿cierto? El tema es que si no tengo los suficientes elementos para incorporar eso, para incorporar el efecto de la pandemia sobre mi modelo, muy seguramente, ¿cierto? Y es válido que mi modelo econométrico no me represente el modelo económico o la realidad económica. En ese sentido, muy seguramente esa predicción, ¿cierto? No va a ser lo más acertada posible. ¿Listo? Y el segundo elemento es que la estructura económica permaneciera relativamente estable en el futuro. ¿Cómo así? Esto básicamente tiene que ver con la estacionariedad, ¿no? ¿Y qué es la estacionariedad? Estacionariedad, sin definirla de manera tan técnica, ¿no? Entonces, si la serie es estacionaria, realmente lo que me está diciendo es que mi modelo en la actualidad se comporta en Y sub t, que es el que yo conozco, ¿cierto? En Y sub t se comporta de forma parecida a como se comportaba en el pasado, ¿no? En Y sub t a la menos k, ¿no? A la menos 1, menos 2, a la menos lo que sea, ¿cierto? Y si mi modelo en Y sub t se comporta de forma parecida a como se comportaba en el pasado, pues yo podría esperar que en Y sub t a la más 1, que es en el futuro, que es mi predicción, ¿cierto? Pues él se vaya a comportar de forma similar al pasado, ¿no? ¿Qué es lo que me está diciendo ese supuesto 2, ¿no? Que la estructura económica permanecerá más o menos, que permanezca relativamente estable en el futuro, ¿no? Que no hayan grandes cambios, ¿no? Si me representa el pasado, el presente muy seguramente me va a representar el futuro. En base a estos dos supuestos, la mejor, hay como una consigna y es: la mejor predicción se basa en el modelo que mejor explique los datos dentro de una muestra. ¿De acuerdo? Entonces, el modelo que mejor explique el pasado, mejor me va a explicar el futuro, ¿no? Que era lo que hacíamos con el pronóstico, con los primeros pronósticos que vimos, ¿no? Era lo que hacíamos con los primeros pronósticos que vimos, ¿no? En donde calculábamos la raíz media del error cuadrático, pero eso fíjense que eso lo hacíamos con base en el pronóstico del presente o del pasado y comparamos mi pronóstico con mi real. Entonces el que tenía menor raíz pues era el mejor modelo. Entonces vamos a suponer que tenemos una serie sucesiva de datos, ¿cierto? De Y sub t que van desde Y sub t0 hasta Y sub t, ¿cierto? Y queremos predecir, o sea, tenemos hasta YT, que es el presente, ¿cierto? Y queremos predecir los valores futuros de Y sub t, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la predicción de un periodo hacia adelante, ¿cierto? De Y sub t a la más 1,
que en inglés es como un paso hacia adelante, ¿cierto? Sería, sería algo así como y sub t a la más 1, ¿cierto? Este sería mi valor real y ese sería mi valor pronosticado. Siempre los valores predichos, los valores pronosticados o los parámetros a predecir van a estar acompañados con un gorrito, ¿no? Entonces digamos que mi idea es predecir este valor, ¿no? Es predecir un valor hacia adelante, es saber cuál es el valor de y t más 1. Para eso vamos a suponer esta cosa, ¿cierto? Que no recuerdo qué es, pero que este elemento es el conjunto de información en el momento t. O sea, él me reúne toda la información del pasado, en este caso de y sub t, pero además de reunirme la información de y en el periodo t, que es el presente, me la reúne también en sus valores pasados, ¿no? Entonces él me va a reunir el valor de y sub 0, y sub 1, y sub 2, y sub t a la menos 1 hasta y sub t, ¿no? Desde el primer momento, desde cuando inició todo, desde el inicio de la vida, por así comentarlo, ¿cierto? Hasta el presente, toda esa información va a estar guardada en este elemento, ¿listo? En este elemento. Y también va a estar guardado la información de otras variables, ¿no? Si hubiera el caso, es decir, cuando yo digo no es que el comportamiento de una variable no solamente está en función del pasado de ella misma, como lo vamos a ver en unos modelos posteriores, sino en función de otras variables, entonces también, ¿no? Si estuviera el pasado de estas variables, también estaría ahí. La pregunta es, ¿cuál es la mejor manera de predecir y t a la menos 1, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera de predecir ese valor? Entonces, vamos a considerar nuestro modelo en donde y sub t es igual a beta 0 más beta 1 zt. Aquí un elemento es que este zt es diferente de este y sub t, es decir, aquí estamos diciendo que y sub t depende de otro valor diferente a y sub t, que es zt. De nuevo, cuando expliquemos este tipo de modelo lo van a comprender mucho mejor. Digamos que aquí no tiene mucha relevancia. Entonces, en t más 1, ¿cierto? En t más 1, esta ecuación, ¿qué será? Y más 1 será igual a zt más 1. Es lo mismo, pero entonces ahora va a estar en función no de zt, sino de zt más 1. Y más 1 en función de zt más 1. ¿Por qué? Porque en nuestro modelo planteado, y sub t está en función de zt, ¿no? T mismo periodo, ojo con eso, t más 1, ¿cierto? Y este pues será el error, ¿no? Entonces, si zt más 1, que es otra variable diferente, ¿cierto? A y sub t, es conocida, si yo sé quién es, y se cumple que el valor esperado de u sub t a la más 1, ¿no? Que es el valor esperado del error, dado todo el conjunto del comportamiento de y sub t o de y desde t hacia abajo, entonces el valor esperado de y sub t dado, ¿cierto? El valor esperado de y sub t más 1, que sería el pronóstico, ¿cierto? De un periodo adicional, dado t, que sería todo el pasado de y sub t, sería y t de ahí para atrás, ¿cierto? ¿Será igual a qué? Será igual a beta 0 más beta 1 z1, ¿listo? Esta sería la predicción condicional. ¿Condicional a qué? Condicional en zt más 1, ¿no? Es decir, condicional en que yo tengo que saber quién es zt más 1. Pero digamos que para nuestro interés puntual, en este caso nos importa es la predicción sin condicionantes, ¿no? Y es cuando yo digo, bueno, entonces el valor esperado de y más 1, que sería el pronóstico, dado todo el pasado de y sub t, va a estar en función de ¿qué? Va a estar en función de el valor esperado, ¿cierto? De zt dado todo el valor de t. O sea, esto es como decir y t, ¿listo? Y t. De nuevo, vamos a nuestro ejemplo, vamos a suponer que tenemos un AR1, para tratar de entender mucho mejor lo de atrás. Vamos a suponer que tenemos un AR1, ese AR1, nuestra fórmula general va a ser y sub t
es igual a ¿qué? Es igual a phi 0 más phi 1 yt a la menos 1 más et, ¿no? Va a ser phi 1 yt a la menos 1. ¿Por qué? Porque es un AR 1, ¿no? Es un AR de orden 1. En donde se tiene que esperar que el valor esperado del error o la esperanza del error dado yt a la menos 1, ¿cierto? La esperanza de esto dado esto, pues sea igual a 0, ¿no? Que eso es un supuesto base. Entonces, si queremos pronosticar un paso adelante, es decir, pronosticar yt más 1, ¿a qué será? Pues será y gorrito t, ¿cierto? Entre paréntesis 1, que sería el pronóstico 1 de t, será igual a ¿qué? A phi 0 gorrito, para decir que es el phi 0 del pronóstico, más phi 1 yt. ¿Listo? Phi 1 yt. Es decir, va a depender del presente de yt. Entonces, aquí arriba de nuevo, ojo con los subíndices. Yt depende de ¿qué? T depende de t a la menos 1. Y aquí, t a la menos 1, ¿de quién va a depender? Pues de un rezago, que sería, o de un periodo atrás, que sería de t, ¿no? De nuevo, t a la menos 1, t más 1, t, ¿no? T más 1, t. Esto es un estimador del valor esperado de yt más 1, va a depender de quién? De t, ¿no? De todo el presente y pasado de y, ¿no? Este sería el pronóstico de t más 1. Esto pues el error de predicción, ya sabemos que el error es igual a ¿qué? Es igual a el valor real menos el pronóstico. En este caso el error de t a la menos 1, ¿a qué va a ser igual? Pues al valor real de t a la menos 1 cuando suceda, ¿cierto? Menos que, pues porque yo no puedo obtener el error hasta que no suceda el evento, menos yt, que sería el valor pronosticado, ¿no? Yt a la menos 1, real menos pronóstico. Siempre es de esperar que haya un error de predicción, claro, y siempre van a haber todas las propiedades, ¿no? Yo voy a poder estimar varianzas, voy a poder estimar covarianzas, medias, o sea, todo eso se va a poder hacer, ¿listo? La varianza de t a la menos 1, esto que sería la varianza de yt más 1, que sería la del pronóstico, dado todo el conjunto de y, ¿cierto? Desde los primeros momentos hasta yt, pues sería igual a ¿qué? A la varianza sigma cuadrado de t. Para predecir más periodos se debe hacer de forma iterativa en general. Cuanto más lejana es la predicción, menos preciso va a ser, ¿no? O sea, mientras más periodos yo quiera predecir, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, la predicción va a ser menos precisa, porque para predecir el valor siguiente, él va a tener en cuenta, como lo vamos a ver ahora, el valor pasado o el último valor predicho, ¿listo? Entonces va a ser menos precisa y ese es el tema. Entonces, si S es menor a t, entonces tenemos que la varianza de mi valor t a la menos 1 va a ser menor que la varianza cuando es más de un periodo, ¿no? Siendo t un periodo, siempre que yo vaya a comparar la predicción de más de un periodo con la predicción de un periodo, pues la varianza de la predicción de más de un periodo, que es esta, va a ser menor a la predicción de un periodo. Esto va a hacer que mi pronóstico sea un poco menos preciso, ¿listo? Un poco menos preciso, porque es como si tuviéramos en cuenta el pronóstico del pronóstico, ¿listo? Aquí rápidamente, para predecir yt más 2 tenemos phi 0, ¿cierto? Entonces, ¿a qué va a ser igual? Entonces, si es t más 2, pues será, aquí tendrá que ir t más 1, ¿no? Phi 0 más phi 1 juntos estimados, yt entre paréntesis 1, esto es yt más 1, ¿de acuerdo? Pero ¿a qué es igual yt, a qué es igual yt más 1? Pues yt más 1 es igual a ¿qué? A todo esto, ¿no? Entonces quiere decir que yo aquí al final, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que poner phi 0 más phi 1, ¿cierto? Multiplicado por ¿qué? Por yt más 1. ¿Qué es yt más 1? Esto es 1. Phi 0 más phi 1 yt, ¿cierto? Ahora ¿qué hago? Pues multiplico este por este
y este por este, ¿cierto? Y al multiplicar este por este, pues me va a quedar phi1, phi0 estimado, y puedo sacar este factor común, ¿cierto? Y phi1 por phi1 pues me va a dar phi1 al cuadrado yt, ¿no? Y esto va a ser el yt de dos periodos, ¿no? La varianza va a ser esta, ¿cierto? La varianza va a ser esa, ¿de acuerdo? Pero entonces fíjense que para predecir el periodo yt2, ¿qué tuvo en cuenta? El pronóstico de yt más 1. Entonces ya ahí empieza a ver que a tener en cuenta el pronóstico del pronóstico es iterativo. Pensemos qué pasaría con más periodos, ¿no? Con 3 periodos sería 1 más phi1 más phi2 multiplicado por phi0, todo esto estimado, más phi1 es de 3 periodos elevado a la 3 y sub t, ¿no? Con k, pues sería 1 más, con k periodos, ¿no? K periodos multiplicado por phi0 más phi1 k, ¿no? K sería este mismo número de acá, ¿no? 2 o lo que sea, por yt. ¿Listo? Entonces va a ser algo así. Entonces mientras más periodos quiera pronosticar, mi pronóstico va a ser menos preciso, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hacer una parte práctica de esto. Bueno, y entonces volviendo a la base de datos de la vez pasada, la base de datos de la inflación y del IPC, entonces vamos a trabajar con la inflación. Vamos a estimar una ecuación de la inflación, que no se nos quede por fuera la constante, y vamos a estimar un AR1. ¿Listo? Un AR1. Option, por acá recuerden que los que tienen Stata 9 tienen que cambiarlo aquí, Option, y escoger la última opción en método. Listo, le damos acá. AR1, le damos OK. Y ese es nuestro AR1. ¿Listo? Será nuestro mejor modelo y no sé, bueno, ese es un AR1 donde decimos que el comportamiento de y sub t pues depende de un rezago de y sub t. Vamos a ver si es el mejor o no. Voy a congelar esto y lo voy a poner por acá. Y ahora voy a decir, no, capaz que es un AR2, ¿cierto? Y estimo el AR2. Pero resulta que el AR2 no es significativo. Entonces, si no es significativo el AR2, entonces ¿para qué lo estimamos? Entonces, un AR2 no es. ¿Listo? Intentemos con un MA1. Aunque, Enter, ¿cierto? Le vamos a dar congelar. Y este va a ser nuestro MA1, perdón. Vamos acá tantico. Debiéramos haber abierto esto, haberle calculado el correlograma, ¿cierto? En niveles y haber visto acá qué creemos que era, ¿no? ¿Qué es lo que se sale? Entonces esto nos puede decir, y hay un autoregresivo del AR que se sale, bueno, 2 se puede decir, esto me indica que puede ser un AR, y hay uno de el MA que se me sale, me diga que puede ser un MA, ¿no? Uno de la autocorrelación parcial. Sé que puede ser un MA, puede ser un AR, puede ser un ARMA, ¿de acuerdo? Puede ser cualquiera de los tres. En este caso, digamos que no me ayuda mucho. Bueno, cierro esto, vuelvo acá. Y digo, bueno, un MA2, digo, un MA1 es significativo, ¿por qué no un MA2? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ensayando, ¿cierto? Probando y ensayando, ¿sí lo ven? Un MA2, de nuevo el MA2, el segundo no es significativo, entonces me quedo con el MA1. Y luego entonces, vamos a estimar un ARMA 1,1. ARMA 1, AR1, MA1. ¿Listo? Y le doy Enter. Y el MA1, AR1 que es este de acá, pues el componente MA me es significativo al 7%, bueno, al 10%, no es el 5%. Ok, digamos que lo puedo manejar. Pero ahora tengo estos tres modelos, un AR1, un MA1 o un ARMA 1,1 para estimar un modelo o para estimar el mejor modelo que me explique el comportamiento de la inflación. Claro, yo puedo seguir probando acá, pero muy seguramente si sigo probando, pues no van a salir cosas interesantes, ¿no? Qué sé yo puedo probar un ARMA 2.2,
pero insisto, muy probablemente no va a salir nada, voy a tener muchos parámetros y ya el R se me va a hacer, perdón, ya los criterios de información se me van a hacer muy grandes, ¿no? Entonces, no es significativo el MA2, no nos compliquemos, igual tampoco la evidencia gráfica me decía mucho, entonces quedémonos ahí. Entonces ahora vamos a comparar, ¿listo? Vamos a comparar. Entonces, si uso el criterio Akaike, ¿cierto? Que es el primer criterio, recordemos que este criterio permitía en particular calcular más información y estimaba un modelo con más parámetros en teoría. Entonces tengo que comparar el criterio Akaike de los tres. ¿Listo? El criterio Akaike de los tres. Entonces dentro de estos tres, AR, MA y ARMA, ¿cuál tiene el menor criterio Akaike? Entonces el del AR me dio menos 9,1557. El del MA me dio menos 9,084. ¿Cuál es más grande? El del AR, ¿cierto? Entonces ya el del MA queda descartado. Y el del ARMA me dio menos 15,56. Muy pegadito, ¿cierto? Fíjense, con más parámetros, con uno más, está muy pegadito. En últimas el AR sigue siendo más grande, ¿no? Con 0,0001 más. Entonces, si escogiera el criterio de Akaike, el modelo que iría a preferir sería el modelo AR, ¿no? El modelo AR1. Y si utilizáramos el de Schwartz, ¿cierto? Que es el mismo bayesiano, el del AR me dio menos 9,1087. El del MA me dio menos 9,03. De nuevo es más grande el del AR. Y el de ARMA me dio menos 9,085, es más grande el del ¿cuál? El del AR. Entonces, por un criterio o por el otro, digamos aquí no tuve la confusión o la disyuntiva entre elegir una cosa o la otra. Afortunadamente los dos nos dieron que es un AR1, entonces finalmente voy a estimar un modelo AR1. ¿Listo? Cierro esto acá, cierro esto acá y estimo acá el AR1. Así es como elijo el orden de mi modelo, ¿no? Ensayando y probando, ensayando y probando. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a pronosticar. Vamos a suponer, ahora vamos a un texto, que queremos pronosticar el periodo y t más 1, ¿listo? Y t más 1 de nuestro modelo AR. Desde nuestro modelo AR1 vamos a pronosticar y t más 1, ¿listo? Entonces, en este caso, y t más 1 será igual a ¿qué? Pues será igual a la constante, que sería el beta 0, más el parámetro beta 1, ¿cierto? Que es el parámetro que acompaña el componente autorregresivo de orden 1, multiplicado por ¿quién? Entonces, por acá. Acá. Yt más 1, ¿cierto? Yt más 1 es igual a ¿qué? A phi 0, que sería la constante, más phi 1 yt, ¿no? El pasado o el comportamiento presente de yt, ¿no? Es el comportamiento inmediatamente anterior. En este caso, sería por yt, entonces tenemos que ir a ¿qué? A la base de datos, a abrir la inflación y a buscar cuál fue el comportamiento de yt, ¿no? El último comportamiento de yt. Entonces, el último comportamiento de yt para pronosticar el dato número 121, ¿cuánto fue? 0,014 fue la inflación. Ponemos a texto y la ponemos acá. Y cerramos acá. ¿Cuánto nos da eso? Realmente será un porcito, ¿cierto? Quitémosle de acá el paréntesis. ¿Cuánto nos dio eso? Entonces, más, pongámoslo aquí en Excel, ¿cierto? Tenemos todos los... Hay que cambiar estos puntos por las comas. Bueno, en mi caso, no sé en el de ustedes. Estos puntos por coma, ¿sí? Le quito esto igual. Y me da 0,125. Copio. Y lo pego acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué me va a decir esto? Que el dato de la inflación que me pronostica
para el dato número 121 es de 0,0.0125, ¿no? El del 120 fue 0,014. Este va a ser el YT más 1. Claro, como pronosticamos con un AR, ¿qué haríamos ahora con YT más 2? ¿A qué sería igual? Pues sería igual el mismo modelo, ¿cierto? Le borro el igual. Sería igual a ¿qué? A 0,073 más el mismo beta 1, pero ahora en YT2, ¿cierto? En YT más 2, fíjense acá. ¿Dónde está? En YT más 2 acá. En YT más 2, eso es igual a Phi0 más Phi1, YT más 1. YT más 1. Entonces me voy otra vez para Livius, ¿cierto? Y acá voy a reemplazar en esto, voy a reemplazar el valor de YT más 1. ¿Cuál fue el valor de YT más 1? Pues el pronóstico, ¿no? Fue el último que hice. Y lo pongo así. ¿Listo? Y así de manera iterativa puedo seguir proyectando el YT más 3, YT más 4, YT más 1 y voy a reemplazar acá por el valor anterior, ¿no? Y este pronóstico puntual de esto me va a dar, esto lo cambio, 0,011. 0,011, listo. Ese es el siguiente. Eso para el caso de un AR1. Ibius trae incorporada una función para pronosticar. Muy seguramente, de seguro que no nos va a dar igual a esta, porque Ibius va a usar el pasado de la misma variable para pronosticar. Nosotros aquí estamos usando el comportamiento real. Entonces, uno como puede pronosticar, tiene el modelo estimado, va a ir a forescat. Y aquí le va a decir, bueno, quiero pronosticarle desde el dato 1 hasta el dato número, hasta el dato número 132, que son los datos que tiene. Y hay dos tipos de pronóstico, el pronóstico dinámico, el pronóstico estático. El dinámico es parecido a este que estamos haciendo, ¿no? Y es que tiene en cuenta el pronóstico del periodo pasado para pronosticar el periodo siguiente. El estático es que solamente le puede pronosticar un periodo siguiente o el periodo subsiguiente, porque solamente va a pronosticar con base en datos reales. Entonces, no sé, digámosle el dinámico, está bien, dinámico, y le damos OK. ¿Listo? Bueno, aquí él me va a crear una nueva serie llamada INFF. Ustedes, digamos que le pueden cambiar eso si quieren. Póngale INF, yo le voy a poner AR1. ¿Listo? No sé si puedo usar paréntesis acá. AR1. Para decir que es el pronóstico de un AR1, le doy OK. Creo que estimé el dinámico y no va a funcionar bien. Sí. Entonces, no era el dinámico. Vuelvo y pronóstico, ¿cierto? Estimate. Modelo forescat. Y estimo el estático. Listo, estimo el estático. AR1. OK. Ahora sí, entonces voy a, bueno, aquí me dice que me lo pronosticó, aquí me saca la raíz media del error cuadrático, ¿cierto? Que ya todos esos estadísticos son conocidos por ustedes, acá está, ¿cierto? Y demás, pero digamos que esto no me importa es ver compararlo, ¿no? Abro el real con el pronosticado, lo abro como un grupo y bajo el dato pronosticado, ¿no? Entonces, él me va a decir que él me pronosticó, el dato pronosticado, el dato real, ¿no? Para el periodo 120, mientras el dato real era 0,012, para el pronosticado era 0,081. 0,0081. Entonces, él me pronosticó 0,009. De nuevo, este pronóstico lo sacó con base en los pronósticos de la vez pasada, ¿no? O de los periodos pasados. Nosotros aquí nos difiere porque este pronóstico lo sacamos con base en el modelo y en el dato real. Aquí sí empezamos a usar el pronóstico, ¿no? Que es este dato como tal. Entonces digamos que esta es la forma como de pronosticar. Es más recomendable hacer esta. De hecho, les vamos a solicitar que hagan esta. Este es el pronóstico manual, ¿cierto?
que hagan esta porque es mucho más certera, es mucho más real. Quizás Ibius tenga como alguna forma de llegar a esto, pero pues bueno, aún no la he identificado, creo. Entonces, así es como pronosticamos un modelo AR1. ¿Cómo sería un modelo MA? Cerramos acá. Vamos a suponer que lo que estimamos o que el modelo seleccionado no es un AR, sino que es un MA. Entonces, recordemos que el modelo MA es un modelo autorregresivo, ¿no? Su pasado depende del pasado de ruido blanco, ¿no? No sé si por acá tengo una fórmula. Miren, este AR, ¿no? Este MA1, perdón. Entonces, YT es igual a alfa 0 más alfa 1 ET a la menos 1. Quiere decir que depende del pasado de ET. En este caso, si yo quisiera pronosticar YT a la menos 1, voy a tener que tener en cuenta LT, ¿no? Que sería el error del presente. El tema es cómo saco los errores, ¿no? Este es nuestro modelo, ¿verdad? Entonces aquí para pronosticar un YT más 1, entonces de un MA, entonces YT más 1 será igual a ¿qué? A la nueva constante, estos dos, ¿cierto? A la constante más, ahora vamos paréntesis ahí, por el rezago o por el ET del periodo presente, ¿no? Entonces, para eso, fíjense que aquí Ibius por defecto él me ha creado el residuo, ¿cierto? Entonces le hago resit y aquí van a estar todos los valores del residuo. Para eso bajo el último residuo, ¿cierto? Que sería este del 120. Lo copio como texto y lo pego acá. ¿Listo? Y cierro, ¿verdad? Y cierro. Entonces copio todo eso y vamos a ver cuánto nos da, ¿no? Vamos a ponerlo por acá. Aquí le ponemos más, cambiamos comas por puntos. Puntos por comas mejor. Y le damos enter, ¿cierto? Y este va a ser nuestro pronóstico. Vamos acá, nos ponemos acá. Igual. Y este va a ser, ¿no? Entonces, el dato real, o él me va a pronosticar para el siguiente periodo 0,009, ¿no? Es más cercano a este valor, ¿no? Entonces, mientras el AR me pronostica 0,0125 para el YT más 1, el MA me pronostica 0,0093. ¿Listo? ¿Cómo sería un arma? Se lo voy a dejar a ustedes, ¿no? Un arma 1-1 para que lo piensen. Es re fácil, la verdad, es súper fácil. ¿Listo? Sumamente fácil. Pronosticar YT más 1. Pues tendría que tener los dos componentes, ¿no? YT más 1 igual, o sea, lo primero que tendría que hacer sería, al estimar acá, pues estimar un arma 1-1, ¿no? ¿Y qué? Pues reemplazar estos valores. Bueno, casi que se los voy a hacer, pues, ¿cierto? Reemplazar la constante más el componente AR, ¿no? Multiplicado más el componente MA multiplicando, ¿no? Entonces el componente AR va a multiplicar ¿por qué? Por el valor, el último valor, el Y sub T de Y, ¿cierto? Y el componente MA, bueno, esto realmente podemos ponerle aquí menos, ¿cierto? Porque es negativo. Menos. Va a multiplicar ¿por qué? Por el ET, ¿no? Que es este mismo. La ponemos ahí, ¿no? ¿Esto cuánto va a dar? Bueno, aquí nos toca cambiar todos estos puntos por comas. $0,014. Vamos acá. $0,014, ¿no? Y ese va a ser el pronóstico. Entonces, AR 0,012 más 0,009, ARMA 0,014. ¿Listo?
Así sería como tal el tema de el pronóstico. Repito, bueno, también puedo hacer esto por acá, for sky y demás, cierto estático y demás, pero en cierta medida es preferible hacerlo así, ¿de acuerdo? Y esta es la forma como podemos pronosticar, ¿verdad? Un modelo A. Digamos que eso es como lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, fíjense que hasta ahora hemos identificado qué variable tenemos, si es estacionaria o no, hemos identificado qué tipo de modelo es y ahora hemos pronosticado. Hemos pronosticado. Muchas gracias.